Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Les voy a preparar este video para explicar o hacer una pequeña fórmula de acuerdo al caso de encontrar el valor TIR y poder obtenerlo en Excel, y que de esa forma lo puedan aplicar a los ejercicios que necesitan para su prueba, la asignatura. En este caso voy a hacer un libro nuevo y una hoja nueva que ya tengo acá declarada. Le vamos a dar, por ejemplo, nombre, se va a llamar TIR a nuestro ejercicio. Y lo que adicionalmente vamos a configurar es los valores, ¿cierto? En dos columnas, la columna A y la columna B, en la cual vamos a hacer la columna A con los textos y la columna B va a declarar algunos valores o datos a señalar. Entonces, en la columna A nosotros vamos a hacer los textos de nuestra fórmula y en la columna B los valores para obtener los resultados siguientes. Recuerden aplicar diseño en alguna de las formatos, esto como lo vimos en la clase anterior. En, en la columna A voy a hacer, ¿cierto?, el título costo inicial, que podría ser el costo de un producto al cual ustedes quieren saber el de valor de compra. Costo inicial, aplicamos un poco de diseño. Estaríamos ok. Entonces, nuestro producto como costo inicial va a tener un valor de 50.000 pesos, ¿ya? Esta celda, recuerden que hay que validarla en algún momento para, para hacer la validación y que solamente ingrese el número o los formatos correctos. En la columna siguiente, la columna al lado, vamos a hacer una validación para que recuerden cómo se hacía. Ya, entonces, lo primero que vamos a agregar van a ser los valores de acuerdo a una cantidad de años. Vamos a simular que van a ser 5 años. Entonces vamos declarando ingreso primer año, ingreso segundo año, ingreso tercer año, ingreso cuarto año, ingreso quinto año. Ya. Más abajo vamos a declarar, ¿cierto?, cuánto sería el TIR a la cantidad de años necesaria. El primer TIR lo vamos a cubrir a 3 años y el segundo TIR, ¿cierto?, nuestra tasa de interés, a 5 años. Como se vería con dos resultados distintos. Los valores a llenar que vamos a hacer de ejemplo va a ser el primero 12.000, 15.000 el segundo, 18.000 el tercero, 22.000 el cuarto y el quinto año 30.000. Aquí estamos declarando un valor peso chileno, recuerden valores o números enteros. Entonces, de esta columna que vamos a trabajar acá, ¿cierto?, nuestra columna B, los valores obtenidos van a ser de las celdas 2, ¿cierto?, hasta la 7. Entonces, durante esas celdas son las que queremos efectuar el cálculo, de la 2 a la 7, en las cuales se van a ingresar los datos a obtener. Si yo declaro mi fórmula en la celda C9, el resultado se va a ver en la celda, ¿cierto?, del resultado de las columnas superiores. Lo mismo que si declaro
mi fórmula en la celda, perdón, B10, el resultado también se vería a contar de los resultados anteriores. Vamos a hacer el ejercicio siguiente entonces. Las fórmulas de Excel se llaman mediante un asistente, se pueden llamar mediante la fórmula directa o se pueden también declarar inicialmente. Entonces en este caso vamos a llamar una fórmula que están predefinidas por categoría. Las fórmulas pueden haber fórmulas matemáticas, pueden haber fórmulas de funciones, de sumas, de restas, de promedio, etcétera, y las cuales las podría encontrar ya listas. Por ejemplo, si yo quisiese sumar, hacer la sumatoria de números acá, un par de números, yo declararía, por ejemplo, una cantidad de celdas, declaro autosuma, ¿ya? Y le vamos a decir dónde quiero que se efectúe. Por ejemplo, quiero que la sumatoria se haga de la celda G1 hasta la G número 6. Perfecto, entonces si las celdas G1 a la celda G6 son las que van a contener los datos, el resultado se va a mostrar, ¿cierto?, en la siguiente. Comprobemos. Por ejemplo, ahí está marcada la fórmula. Vamos a llenar valores. Por ejemplo, el valor 3, el valor 4, el valor 46, el valor 67, el valor 77. Entonces, en la celda número 6 me aparece mi valor, ¿ya? Estas celdas quedaron automáticamente asociadas a la fórmula, entonces el valor va a ir modificándose en la celda de resultados. Aquí se le denomina una celda de resultados a la celda en la cual quiero mostrar el conjunto o cálculo de las celdas anteriores, ¿ya? Si yo quería sumar, entonces declaré desde qué celda hasta qué celda, declaradas con dos puntos. Esto no importa que yo lo declare con mayúscula o minúscula, mis funciones van a ejecutarse igual. Entonces si vemos, inmediatamente va cambiando el resultado de la celda final. Eso fue aplicado a una sumatoria. Ya, para hacerlo más profesional, lo que deberíamos hacer acá sería, por ejemplo, ahora en la columna H, primero validar que lo que vamos a entrar sean solo números. Darle un poco de diseño. Declarar que van a ser números de entrada. Vamos a dar una posición, una fuente, borde y un relleno. Entonces voy a aceptar solo números con un formato. Y recuerden que había otra parte de hacer las validaciones, que era la pestaña datos. Entonces, como ya tengo seleccionada mi conjunto de celdas, voy a validar estos datos. Elijo qué tipo de cosa quiero validar, solo números enteros, ¿ya? Y el rango podría ser lo siguiente: elegir un entre, un rango de números, un igual a, mayor que o menor que, etcétera. Comparadores. Entonces yo quiero validar que para mi fórmula mi número mínimo sea el 1, mi número máximo sea el 9999. Mensaje de entrada, recuerdan, es una advertencia que uno declara para el usuario que está ingresando datos en nuestra planilla de cálculo. Debe ingresar sus números, por ejemplo. Y el mensaje de error también lo declaramos en caso de que se equivoque. La fórmula matemática acepta solo números. Tengo la validación, ya los campos validados, y ahora debo representar la fórmula matemática, ¿ya? Entonces la fórmula matemática, elijo la celda en la que se va a mostrar, que sería entonces la H6,
llamo a la fórmula suma, me va haciendo una autoasistente de todos los tipos de fórmulas que quiero llamar, suma, promedio, dentro de ella va a estar el TIR, que lo vamos a ejecutar en un momento más. Declaro paréntesis y el rango. El rango me permite decidir desde qué celda hasta cuál celda va a ser el rango para obtener el número. En este caso va a ser de las que validamos recientemente. Sería la H1, dos puntos, hasta la H6. H5, perdón. Hasta la H5. Y cerramos el paréntesis. Entonces veamos nuestro resultado. En esta celda se va a mostrar el resultado. Vamos a declararle de un color, ¿cierto?, distinto. Ahí estamos. Y vamos a llenar los valores. Me dice, atención, solo debe ingresar número. Comencemos con los números. 12, 212, 66. Y vemos que se va ejecutando inmediatamente el texto llenado. Quiero ingresar letras. Ya, la fórmula solo acepta número. Tenemos validada la celda. Queremos ingresar un número mayor al rango. Lo mismo. No pasa. Y funcionó. Por lo tanto, automáticamente elegimos un rango de celda, la dejamos con decimales y me está mostrando los números a declarar, la sumatoria. En el caso, ¿cierto?, del ejercicio que está al lado, en el cual queríamos obtener el TIR, lo vamos a declarar de la siguiente forma. También una fórmula, llamar la fórmula, recuerden, símbolo igual. Luego viene la fórmula, TIR, aparece en el listado, TIR, y los valores son, en este caso, de la celda B2 hasta la celda B5, punto B5. Y cierro. De esa forma el resultado a mostrar va a ser a un plazo de una cantidad de 3 años, que serían, ¿cierto?, el plazo inicial hasta el plazo de ingreso tercer año. Y me diría que sería un 5%. En el caso que quiera sacarla a 5 años, llamo el TIR, perdón, símbolo igual, TIR, y en este caso, si quiero que sea a una cantidad de 5 años, sería desde el valor inicial que dimos, B2, 2 puntos, hasta B7. Y cerramos. Entonces, ¿a cuánto sería esa tasa de interés? A 23%. ¿Qué nos faltaría para complementar mejor este tipo de validación? Agregar los datos predeterminados. Esa sería la fórmula, ¿cierto? La variación que podríamos definir. Adicionalmente, lo que estamos preparando, si nosotros quisiésemos hacer un entorno un poco más vistoso y quisiéramos hacer un gráfico con las cifras para ver cuáles son los picos, por ejemplo, de los ingresos y ver cuál fue el punto más alto, punto más bajo, nosotros podríamos también definir lo que son gráficos. Vamos a anotar por aquí para que aprendamos a graficar. Un gráfico bien sencillo en el cual vamos a ver cuál es el valor más alto de los que tenemos en este listado. Y este gráfico se generaría entonces para nosotros en la celda B12. Para eso, ¿cierto?, nos vamos a la pestaña de inserción, insertar. Seleccionamos previamente nuestra celda y elegimos un tipo de gráfico, en este caso gráfico de línea. Seleccionamos el rango de datos, ¿cierto? Le vamos a decir que se grafique entre la B3 y la B7. Al marcarlo inmediatamente, no es necesario que las ponga en forma manual, sino que toma el rango, ¿ya? Y la ubicación donde se va a mostrar el gráfico, yo la seleccioné, sería la B12, podría cambiarla. Damos a aceptar y le defino que marque los puntos más altos y los puntos más bajos de esa estadística. Entonces, si yo voy cambiando, por ejemplo, un valor de los ingresos que tengo previamente acá, que era 15.000, lo dejo en 11.000, inmediatamente
el gráfico me marca que hubo un cambio de punto y los porcentajes también acá van variando con el tiempo, que eso es importante viendo. Un ejemplo que podríamos agregar también sería hacer un gráfico un poco más amigable y entender cuáles fueron las variaciones que hubieron los ingresos, y lo podemos explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero hacer el gráfico en este sector de la planilla de cálculo y definiría lo siguiente. Iría a insertar, hay distintos tipos de gráficos. Vamos a elegir el gráfico de torta o gráfico de anillo también. Ya, vamos a elegir ese. Ahora a este gráfico necesito ingresarle datos. Selecciono los datos a cargar. Ya, pincho y me dice seleccionar datos. Entonces, yo no solamente quiero los datos, quiero también un texto que aparezca. Marco ambos extremos. Entonces selecciono el dato, elijo todo. Inmediatamente se va creando. Lo puedo modificar, lo puedo cambiar color y le doy OK. Entonces ahí ya tendría mi gráfico en tiempo real y me diría cuáles son los porcentajes más altos definidos por un color específico. Si quiero editar los datos, ¿cierto? O elementos gráficos, pincho la pestaña más y lo puedo ir eliminando o agregando algún tipo de etiqueta o leyenda, ¿ya? Para darle algún tipo de edición, por ejemplo. Además, puedo modificar la parte, ¿cierto?, de distribución del gráfico. Y también podría cambiar los datos de donde quiero que se obtengan, o cuáles son los que yo quiero mostrar o no mostrar. Ya, les voy a compilar este video para enviarlo, y voy a también enviar en el mismo correo un ejercicio. De hecho, unas planillas hechas para que las ocupen en su prueba, las puedan autorrellenar. Y lo que se me olvidaba, en caso de la fórmula VAN se saca similar también a la fórmula TIR, ¿ya? Y está dentro de las fórmulas que son financieras. Y se llama en este caso fórmula VNA, ¿ya? Y ahí aparece la explicación. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana.